Cerda, Chacón, Mara Alondra. Mara Alondra se encuentra. García García, Erika Liliana. Hernández García Chelsea. Hernández García Chelsea. Lucio Cruz Ilse Lisbeth. Presente. Es Lacio. Sí, perdón. Lacio. Loya Vicencio Cintia. Presente. Martínez Escobar Joana Crisey. Presente. Moreno Herrera Michelle Jacqueline. Presente. Muñoz Ramírez Amy Josephine. Amy, ¿se encuentra Amy? Muñoz Ramírez. Profe, yo acabo de entrar. ¿Mande? Yo acabo de entrar, soy Alondra. Ok, Alondra. Listo. Amy, ¿se encuentra Amy? Rivera Cruz Dania. Robles Alcalá Tamaris. Presente. Okay. Continuamos con lo que es la pregunta de por qué es importante la creatividad. Dice, la creatividad ha jugado un rol vital en la evolución de la especie humana, ya que le ha permitido enfrentar diversos problemas a lo largo de su historia y desarrollar para cada uno herramientas y soluciones novedosas originales. De hecho, este talento probablemente significó la superioridad del Homo sapiens respecto a otros homínidos contemporáneos, que le permitió reducirse más y dominar al mundo entero. En la cotidianidad humana, la creatividad es un talento muy valorado. Las labores científicas
inventivas, artísticas o arquitectónicas dependen en gran medida de un talento. Por no hablar del desarrollo de nuevos materiales, nuevas tecnologías o nuevas filosofías del pensamiento cuyo impacto en la civilización suele ser más o menos revolucionario. Ejemplos de la creatividad. Dice, la creatividad se encuentra en nueva vida cotidiana en abundancia. Los siguientes son apenas algunos ejemplos de ello. La innovación científica y la tecnología. ¿Qué mejor ejemplo de la creatividad humana que el investiginoso avance de la tecnología del que somos testigos? La mayoría de las cosas que damos por sentadas hoy en día eran impensables hace 2 décadas y sin embargo alguien puso toda su creatividad para buscar cómo realizarlo. Las obras del arte, pintura, cultura, literatura, música y todas las expresiones artísticas nacen de la creatividad pura, ya que no tienen ningún cometido práctico, ninguna función, sino ofrecer perspectivas nuevas y únicas sobre la vida. La publicidad. Si bien existen tendencias generales y lugares comunes, la publicidad es una buena evidencia de creatividad e inventiva, ya que se debe construir discursos y presentaciones originales, de diversas y divertidas para alcanzar al público objetivo y venderle un producto de manera diferente. Aquí puse unas imágenes de toda la creatividad de cada una de las personas. Por ejemplo, aquí en la primera dan ideas y pues llevan a cabo su creatividad. Y acá puede ser de pintura, de, no sé, casi la mayoría es de pintura, ¿verdad? Las creatividades son de pinturas. Veo ahí unas de una creatividad de bordar. Algunos son, pues, hacen castillos. Es una creatividad también. Algunos en la vida cotidiana, ¿verdad? Alguna creatividad es de bordar, tejer, hacer manualidades. Ahorita con lo de la contingencia he visto que muchas personas utilizan su creatividad con los cubrebocas, con las caretas. No sé, existen diferentes maneras para hacer una creatividad. Y pues en lo que es educativo, pues también podemos manejar diferentes formas de creatividad, ¿verdad? Por ejemplo, yo cuando estaba estudiando la maestría, que es en educación, a nosotros la maestra nos encargaba cada mes ya sabíamos, nos dividían en grupos o en equipos. Cada mes el equipo 1 se encargaba de decorar la escuela. Ponía lo que, por ejemplo, si nos tocaba en diciembre, teníamos que decorar una pizarra de lo que fuera de diciembre, de algunos, qué significaba el mes de diciembre, por qué hacíamos esas decoraciones. La puerta también se decoraba con papel de regalo, de lo que nosotros quisiéramos. Teníamos que utilizar nuestra imaginación y la creatividad. Y también ahí pues nos contaban puntos para nuestro examen, ¿verdad? Pues era algo bien bonito porque pues manejábamos la creatividad a criterio de nosotros. La maestra nada más nos decía, quiero que ustedes se adueñen del salón y me la arreglen y que quede bonita. Y va a depender de ustedes, su calificación. Y pues es algo bien bonito, ¿verdad? Porque pues sacas todo lo que se te viene a la mente y pues hace lucir la escuela.
o tu departamento. No sé si tienen alguna duda, quieran comentar algo. Bueno. ¿Cómo desarrollar la creatividad? La creatividad es un talento humano universal, pero no siempre universalmente cultivado. Algunas estrategias para desarrollar la creatividad pueden ser las siguientes. Consumo cultural, hábitos de consumo de la cultura como la lectura, ir al cine, ir a museos y exposiciones, conciertos, etc. Tiene un efecto inspirador en la mente y propicia el pensamiento creativo, ya que es fuerte de asociaciones libres y nuevas. Brainstorming, la llamada tormenta, las ideas de una técnica muy empleada para propiciar y aparición de ideas novedosas y relaciones entre bellas al plasmar un papel todo lo que salga respecto a un tema principal y que se escribe en el medio. La libertad, la asociación suele conducir por caminos inesperados. Dormir, los surrealistas afirman que el sueño fue por excelencia de creatividad. Debía ser cultivado para allanar la mente consciente de contenido creativo. Por eso solían pintar en las mañanas o en lo más cerca del sueño posible. El pensamiento lateral. Se llama así un método de pensamiento creativo que propicia conexiones novedosas entre las ideas la lógica tradicional que suele expresarse mediante acertijos, juegos, adivinanzas, muy estilo a la tradición de la cultura Zen. ¿Alguna duda sobre la creatividad? El próximo lunes es el examen y cada quien me va a ir diciendo, bueno, después, primero va a ser el examen, después vamos a ir viendo, o primero vamos a ir viendo todo lo que es la tarea, que cada quien me va a ir dando paso por paso de su creatividad, por qué lo hizo, por qué se fue a esa creatividad, qué le llamó la atención de la creatividad. Aquí lo que dice es como una reflexión de Albert Einstein. Dice, muchos piensan que la creatividad es algo exclusivo de unas pocas personas que nacieron con ese don. Sin embargo, todas las personas de este planeta nacemos creativos. Y es muy cierto. La creatividad, me ha tocado platicar con personas, ¿verdad? De que dicen, no, es que la creatividad no se me da. Yo no tengo ese don para hacer esa creatividad, pero no es que nazcas con ese don, es tu imaginación, echa a andar tu imaginación, qué es lo que quieres. Imagínate algo y ese algo, pues lo vas a llegar a hacer. Por ejemplo, yo ya se me descompuso mi pluma. Tengo una pluma que yo la hice. La miré en un supermercado, en una tiendita, donde venden plumas así hechas de creatividad. Yo pregunté qué era lo que se llevaba esa pluma y me dijeron que utilizaba la cinta de esa de colita de ratón, unas bolitas como caniquitas de diferentes colores o de lo que tú quisieras. Entonces dije, bueno, yo también voy a hacerlo. Y lo hice. Traté de hacer una pluma
compré mi pluma y compré los hilitos de esos de colita de ratón que les dice, y compré el material de ¿cómo se llama este material? Foamy moldeable. Y con ese foamy moldeable yo realicé mi pluma, nada más que ya se me descompuso. Miren, aquí está mi pluma. Utilicé la creatividad, pero ya se le cayó la cabecita. Aquí tengo la cabecita. Yo la hice utilizando la creatividad que ya había visto yo en el supermercado, ¿verdad? Pero como no, bueno, yo lo hice en su momento, quedó bien mi muñequita, mi pluma, pero pues ya con tanto uso, pues igual se me descompuso. Simplemente no lo vamos a poder hacer, pero utilizando esa creatividad llegamos a lograr hacer pues lo que uno quiere. Ahora vemos el punto 3.1, que es diversidad cultural en un mundo globalizado. Y seguimos viendo lo que es cultura. Dice, muchos países del mundo consideran la diversidad cultural parte del patrimonio común de la humanidad. El concepto de la interculturalidad apunta a describir la intención entre dos o más culturas de un modo horizontal y sinérgico. Esto supone que ninguno de los conjuntos se considera por encima de otro. Diversidad cultural es un principio que reconoce y legitima las diferencias culturales entre diversos grupos humanos, así como la existencia, convivencia e interacción entre diferentes culturas dentro de un mismo espacio geográfico. A través de la diversidad cultural se pueden apreciar las diferentes expresiones culturales propios de su pueblo, país o región que a su vez han sido modificadas o afectadas por las expresiones culturales provenientes de otro territorio gracias a diversos factores. Y dice, ¿qué es la diversidad cultural? Ahí puse esta imagen y con esa pregunta. ¿Qué es diversidad cultural? Es la multiplicidad e interacción de las costumbres religiosas, lenguas, modos de vida de cada una de las personas, ¿verdad? Dice, la cultura en su rica diversidad posee un valor intrínseco tanto para el desarrollo como para la cohesión social y capaz. Dice, por ello se puede afirmar que la diversidad cultural posee la cualidad de aceptar y compartir de manera recíproca características propias de una u otra cultura en un espacio geográfico en particular. Por lo tanto, el concepto de diversidad cultural está íntimamente relacionado con los significados e intensidad cultural, interculturalidad y multiculturalidad, que implica el contacto entre diversas lenguas, etnias, religiosas, explicaciones artísticas, valores, gastronomías, cosmovisiones, entre otros. Estos contactos e intercambios de conocimientos y expresiones enriquecen la capital cultural de un país o región. La diversidad cultural es una fuerza motriz del desarrollo no solo en lo que se respecta al crecimiento económico, sino como medio de tener una vida intelectual, afectiva, moral y espiritual más enriquecedora. Esta diversidad es un componente indispensable para reducir la pobreza y alcanzar la meta del desarrollo sostenible. Gracias, entre otros, el dispositivo normativo hoy en día ya completó elaborado en el ámbito
cultural. Simultáneamente, el reconocimiento de la diversidad cultural mediante una utilización innovadora de los medios y de los TIC, en particular, lleva al diálogo entre civilización y culturas, al respeto de la comprensión mutua. ¿Qué es la TIC? Bueno, la TIC o las TIC son la tecnología, la información y la comunicación. ¿Alguna duda? ¿Alguna duda, chicas? No, maestra. Maestra. Ok. Muy bien, entonces continuamos. Dice mundo globalizado. La globalización es un proceso histórico de la integración mundial en los ámbitos económicos, políticos, tecnológicos, social y cultural que ha convertido al mundo en un lugar cada vez más interconectado. En este sentido, se dice que este proceso ha hecho al mundo una idea global. La disolución progresiva y las fronteras económicas y comunicaciones ha generado una expresión capital. Esta a su vez ha posibilitado intervenciones y transacciones financieras globales orientadas a mercados distantes o emergentes, en términos que antiguamente resultan muy difíciles, alternamente costosos o inviables. De allí que el proceso de globalización ha modificado la forma en que interactúan los países y los sujetos y ha generado gran impacto en aspectos económicos como en el mercado global, comercio internacional, políticos, saturación de sistemas democráticos, respeto de los derechos humanos y acceso a la educación, tecnología, entre otros. En las características de la globalización, dice que la globalización reúne un conjunto de características que lo distinguen entre otros procesos. Las más importantes son las siguientes. Es un fenómeno placentario, es decir, se manifiesta de todo el mundo. Es universal, pues abarca todos los aspectos de la vida humana y social. Es desigual, asimétrica, ya que repercute de formas muy diferentes según el universo de desarrollo de cada país y su cuota de participación en el poder mundial. Es impredecible, es decir, sus resultados no pueden ser anticipados. Dependen de la conectividad y de las telecomunicaciones. Supone la reorganización espacial de la producción, globaliza las mercancías y favorece la uniformidad del consumo, conforma un modelo financiero mundial. Y aquí les puse una imagen igual de lo que significa lo que es en el mundo global de la idea de globalización. Dice, llamamos globalización el intercambio de mercancías, servicios, capitales, tecnología y personas entre diferentes áreas del planeta. Rápidamente y como si de un único espacio geográfico se tratará. La globalización se refiere los cambios que se han producido en las sociedades y en la economía mundial debido al gran incremento del comercio y las inversiones internacionales, proceso que afecta a la ciencia, tecnología, información, comunicación, cultura y política. Los avances de los distintos medios de transporte permiten dar la vuelta al mundo en horas de uso en las nuevas tecnologías aplicadas de los medios de comunicación permiten la difusión de cualquier noticia exactamente en el momento en el que se produce.
Bueno, pues la globalización, bueno, en el mundo la globalización en qué nos afecta y pues también tiene ventajas y desventajas, ¿verdad? Lo que es un mundo global de ideas de la globalización. Bueno, pues como mencionaba ahí, la comunicación pues igual nos podemos comunicar, bueno, podemos tener esa comunicación a través del WhatsApp, del Facebook, en las redes sociales. Si vamos en un transporte público, pues nos vamos a dar cuenta en el momento, ¿verdad? Más que nada en las redes sociales, lo que es Facebook, a lo mejor en el Twitter, de lo que está pasando en la ciudad o en algún otro lugar. Ahí nos informamos mediante lo que es la tecnología, pero si no, o en la radio, pero pues si vamos en transporte público, pues igual está pasando algo en la ciudad, pero no llevan el radio prendido o así, pues igual no nos informamos, ¿verdad? O no nos podemos dar cuenta de lo que está sucediendo. Y pues aquí también les puse una imagen de lo que es el mundo global o la idea de la globalización. Dice, la globalización abarcaría al menos 3 aspectos muy diferentes: globalización económica, globalización cultural, globalización social. En la económica dice que se supone la interrelación de economías a través de flujos comerciales y financieros. Los principales agentes de la economía global son la empresa multinacionales y organismos como lo que es la Organización Mundial del Comercio o en Banco Mundial. En la globalización cultural, dice, implica la difusión de la cultura occidental, lo que es lengua, costumbres, tradiciones, etcétera, por los diversos pueblos de la tierra mediante los medios de comunicación de masas. En lo que es la globalización social, dice, supone que el desarrollo de una sociedad civil global basada en los mismos derechos y deberes para todos los seres humanos y amparada en la democracia, que es DDHH. En el mundo de la globalización de debate, existen muchos tipos de globalización. Estos, pues aquí vienen lo que son algunos de las ventajas o inconvenientes. Dice, la globalización puede difundir con rapidez avance en medicina y otras ciencias, los modelos democráticos, los derechos humanos, pero el planeta incertidumbres acentúan la desigualdad económica, aumenta el terrorismo internacional, la expansión de enfermedades. Una de esas son las ventajas. Dice, si bien gran parte de la población mundial vive en el umbral de pobreza, la globalización contribuye a apagar la idea de democracia, los derechos humanos, las libertades básicas, la revolución de la información de fines del siglo XX, teléfono, televisión, internet han sido fundamentales para la transmisión de estas ideas más allá de las propias fronteras. Y lo que son los inconvenientes, dice, la gran amenaza del territorio internacional en el territorio del medio ambiente, la desigualdad, distribución de la riqueza, el comercio injusto, el gasto de armamento militar y en armas de destrucción masiva, el crecimiento de poblacional y propagación de enfermedades infecciosas de un largo, etcétera. Nos muestran los muchos aspectos negativos de la integración mundial. ¿Alguna duda, chicas? ¿Alguna duda? No, maestra.
¿No? Ok, No. No. muy bien. Aquí tenemos esta. Estos son algunos ejemplos que puse nada más. Dice las diferencias entre el norte y el sur, países del norte y países del sur. ¿Qué es lo que está pasando, verdad? Dice, llamamos norte a los países desarrollados e industrializados y llamamos sur a los países que están en vías de desarrollo. El norte son básicamente los países ricos, el sur los países pobres. Dicen, los países del norte disfrutan de un elevado nivel de vida y de buenos servicios, de transporte, sanidad, educación, comunicación. Son países democráticos en los que existen pluralismo político y en los que se respetan la libertad fundamentales. Y dice, los habitantes del sur poseen un nivel de vida muy bajo y de servicios diferentes de transporte, sanidad, etcétera. Son países en los que no siempre se responden los DDHH y poseen una importante dependencia económica y tecnología del mundo exterior. A ver, ¿qué nos quiere decir? ¿Alguien me quiere decir o me quiere, sí me quiere decir cuál es el parte sur y cuál es la parte norte de la imagen? ¿Qué les dice esa imagen? ¿Cómo que cuál es la parte sur y cuál es la parte norte? Sí, de qué nos dice la imagen, porque ya ven que dice llamamos norte y llamamos sur. En la imagen nos dice que pues cuál es la parte más beneficiada y cuál es la parte de esas dos, del norte y sur, quiénes son los que gozan más y quiénes son los que tienen. Ok, yo. A ver, la parte norte sería desarrollados, serían todas las ciudades en sí, como que las capitales y todos esos, sí, bueno, en países sería como América y todos esos que ya están más desarrollados, y en vías de desarrollo serían pues como África o los países de Centroamérica, también como está Honduras y todos que están, ahora sí que en peores condiciones que nosotros, ¿no? Así es. Y pues en la imagen se ve, ¿verdad? ¿Quién es el que disfruta El más? monito con celular y todo, y el otro que, bueno, por decir, esa imagen del niño así flaquito, siempre las vemos en los comerciales de África, de ayuda, o sea, y siempre ponen a un niño morenito, flaquitito, así como con problemas de nutrición y todo eso. Así es, Chelsea, muy bien. ¿Alguien más que quiera compartir algo? ¿O me paso a la siguiente? Bueno. Aquí dice, con esta a lo mejor nos vamos al receso de 4:30 y regresamos nos vamos a las 4:30 y regresamos a las 4:50. Dice, estado de diversidad multicultural. Multiculturalidad es la existencia de varias culturas que convienen en un mismo espacio pacífico, geográfico o social. Abarca todas las diferencias que se enmarcan dentro de la cultura, ya sea religiosa, lingüística, radical, étnica o de género. La multiculturalidad es un principio que reconoce la diversidad cultural existente de todos los ámbitos y promueve el derecho a esta diversidad. Según la tecnología de la antropología cultural, la multiculturalidad es la constitución de que consisten varias culturas en un mismo espacio geográfico o social, pero no implica necesariamente que exista una influencia o intercambio importante en ellas.
Dice, la construcción de sociedades interculturales sustentadas en la riqueza de la diversidad, el respeto mutuo y la igualdad es es un requerimiento para la supervivencia pacífica en el desarrollo futuro de la humanidad. Pero en la interculturalidad no va a venir hacia nosotros. Nosotros todos tenemos la necesidad y la responsabilidad de buscarla, de construirla. Definimos los conceptos claves: interculturalidad, multiculturalidad y pluriculturalidad. La pluri e interculturalidad se refiere a la diversidad cultural, sin embargo, apuntan a distintas maneras de conceptualizar esa diversidad y a desarrollar prácticas relacionadas con la diversidad en la sociedad y sus instituciones sociales, incluyendo la educación. Interculturalidad. Dice, la interculturalidad significa entre culturas, pero no simplemente un contacto entre culturas, sino en intercambio que establecen en términos equitativos en condiciones de igualdad. Además de ser una meta por alcanzar, la interculturalidad debería de ser entendida como un proceso determinante de relación, comunicación y aprendizaje entre personas, grupos, conocimientos, valores y tradiciones distintas, orientada a generar, construir y propiciar el respeto mutuo y a un desarrollo pleno de las capacidades de los individuos por encima de sus diferencias, culturas y sociales. En sí, la interculturalidad intenta romper la historia hegemónica de una cultura dominante y otras subordinadas, y de esa manera reforzar las identidades tradicionalmente excluidas para construir en la vida cotidiana una convivencia del respeto de la legitimidad entre todos los grupos de la sociedad. Walsing en 1998. Dice multiculturalidad. La multiculturalidad es el término principalmente descriptivo. Se refiere a la multiplicidad de culturas existentes dentro de un término espacio, o sea local, regional, nacional o internacional, sin que necesariamente tengan una relación entre ellas. El multiculturalismo se entiende como un relativismo cultural, es decir, una separación o segregación entre culturas sin aspecto relacional. Esta concepción de la multiculturalidad se constituye dentro de dos contextos políticos y muy distintos. Dice, uno se dirige a las demandas de grupos culturales subordinadas dentro de la sociedad nacional por programas, trato y derechos especiales como respuesta a la exclusión, un multiculturalismo fundamentado de la búsqueda de algo propio bajo el lema de justicia e igualdad. El otro contexto político es parte de las bases conceptuales del Estado liberal en el que todos supuestamente comparten los mismos derechos. En este contexto, la tolerancia del otro cambió. Solo el nivel de las actividades es considerado como suficiente para permitir que la sociedad nacional y monocultural funcional sin mayor conflicto, problema o resistencia. Bueno, hasta aquí le dejo y me falta un minuto.